Hola a todos. Me alegro de veros en mi canal. La historia que os voy a contar hoy es pura, verdadera, brutal y amable. Es verdad que todas las cosas malas que pasan en la vida pasan por algo. Se dice que podemos apreciar las cosas buenas. Las cosas cuando nos pasan. Espero que disfruten de esta historia. Les deseo una agradable experiencia visual. La hora era temprana, solo las 6 de la mañana, pero en el pueblo a esas horas el trabajo ya está en pleno apogeo. Christie remojaba cortezas de pan en agua hirviendo para los cerdos, hervía gachas hercúleas con cuellos de pollo para los perros y preparaba hierba fresca para las gallinas. Estamos a finales de junio, lo que significa que es hora de recoger la primera cosecha de pepinos y tomates de los invernaderos. Si todo va como debe, pronto tendrán un montón de clientes satisfechos. Christie coge el teléfono y quiere llamar a su marido, Vasily, para desearle un buen día. Él, muy trabajador, se fue al campo a eso de las 5 de la mañana, y ella ni siquiera tuvo tiempo de darle un beso de despedida. ¿Y qué hacer? Las cosechas no funcionaban solas. Los dos mantenían una granja sólida, pero era una lástima que Dios no se diera prisa en enviarles muchos hijos para ayudarles. Hasta ahora solo les había dado un ayudante, pero ¿qué ayudante? Solo cuando los dedos de Christie encontraron el contacto adecuado, oyó. No, susurró temerosa la joven. No puede ser. Sencillamente, no puede ser. Le hubiera gustado equivocarse, le hubiera gustado fingir que no pasaba nada. Pero el rugido del motor alemán se acercaba. No lo habría confundido con ninguna otra cosa, un sonido tan profundo, tan ondulante y tan desagradable al mismo tiempo. Un sonido que conocía desde hacía 6 años. La mujer corrió inmediatamente al granero a por una escalera, la apoyó contra la alta verja y trepó ágilmente por ella. Todo es verdad. Se preparaba otra invasión traicionera, que no le traería más que decepciones. El viaje de regreso fue difícil, pues estaba mareada por la excitación. Sin acordarse de sí misma, la joven se precipitó en la habitación de los niños. «Alarma», gritó Christie. «Levántate, Max. Tenemos que ir al bosque, al bosque». «¿Te llevas la vaca, mamá?», preguntó asustado el niño en sueños. «No hay tiempo, hijo, no hay tiempo. Vístete y corre, sígueme», dijo la madre. «Nos retiraremos al bosque». Ella misma corrió a la cocina a buscar algo de comer. Pero, ¿cuánto se puede reunir en esos segundos? Cogió una tarta fresca y perfumada, recién horneada por la noche, un trozo de manteca salada y un cuchillo. Está bien, es suficiente para la primera vez. Y luego, como dicen, vendrá el cisne. El sonido de una motocicleta retumbante se acercó un poco más. Se acercaba inexorablemente, como una roca. «Hijo, ¿por qué estás cavando?», dijo Christie con impaciencia. «Sí, ya estoy aquí, mamá», respondió Max, asomándose entre el heno. El hijo creció inteligente y obediente. En cuanto su madre decía la palabra «bosque», él se vestía de inmediato adecuadamente. Botas altas, pantalones ajustados, una camisa de manga larga y cuello largo, y un sombrero. No mires que el 6º año va la cabeza funciona bien. Y no hay necesidad de persuadir a levantarse por la mañana, él mismo se despierta, se lava. Él es un milagro, no un hijo. Él no debe caer en manos de los invasores, no debe. Por fin. Christie exhaló. «No me preguntes nada, Max correrá detrás de mí». «¿Y el desayuno, mamá?», preguntó el niño, bostezando. «Tengo hambre, me muero». «Ten paciencia, desayunaremos en el bosque», lanzó la mujer por encima del hombro. Salió corriendo, apagó la cocina de gas y corrió al exterior, donde quitó las tapas de los comederos. Los cerdos se atiborraron inmediatamente de su desayuno, sorbiendo con deleite. El espectáculo le hizo desear un bocado. Entonces Christie cogió la manteca y el pastel en una mano, la mano de Max en la otra, y corrió hacia la puerta trasera. El sonido del motor alemán, mientras tanto, se aquietó y no se acercó. Martilleaba en algún lugar en medio del pueblo.
¿Podría ser que los invasores estuvieran teniendo problemas para avanzar? Mamá, ¿qué está pasando?, preguntó Max, mirando la cara asustada de Christie. Más tarde, te lo explicaré más tarde, la mujer hizo un gesto con la mano. Aún eres demasiado joven para entenderlo todo, cariño. Christie salió por la puerta secreta y ajustó con cuidado las tablas que la cubrían. Si no lo sabes, no te darás cuenta. Su cabaña con la parcela en el borde mismo de la aldea, por lo que el murmullo de un motor alemán se podía oír mucho antes de que los invasores llegaran a su posición. Pero si normalmente esperaba la aproximación del estruendo como algo inevitable, hoy decidió actuar. Hoy la señora decidió adentrarse en el bosque, esconderse, esperar a que llegaran los problemas. Y en cuanto doblaron la esquina para rodear la parcela. ¿A dónde vamos?, preguntó Verónica, apareciendo como de la nada. ¿Vamos?, preguntó Christie. Al bosque. A recoger bayas, setas. Ah, bayas, susurró su suegra. Ah, setas. ¿Así es como cuidas de la casa de mi hijo? Él, así que te dejó a cargo de la casa, su hijo confió, ¿y usted para las setas? Bueno, sí, la joven desvaneció los ojos. Como si nunca fueras al bosque a por setas. No me hables aquí. Sonrió la suegra. Todavía eres joven para recoger setas como yo. Replicó Christie desafiante. Y para una moto también soy, por lo visto, joven, Verónica. Durante varios segundos, la anciana y la joven se miraron con odio. El aire entre ellas estaba tan electrificado que en cualquier momento podía producirse un relámpago. El rugido del motor seguía resonando en algún lugar lejano, sin acercarse nunca a la casa. Max fue el primero en volver en sí. Abuela, dijo emocionado. La abuela está aquí. Bueno, ahora no iremos al bosque, por supuesto. Ay, mi nieto, sonrió Verónica e inmediatamente cambió, como si se hubiera puesto una máscara en la cara. Mira cómo te han hecho pasar hambre aquí. No te dan de comer nada, ¿verdad? Ni compota para servir, ni gachas para hervir. Bueno, eso lo arreglaremos enseguida. Fue el turno de Christie de arrugar el ceño. Como todas las veces anteriores, la llegada de la suegra no fue anunciada y se produjo en condiciones de sorpresa. No era fácil entender tanto secretismo, porque ella vivía en el pueblo, a solo 40 kilómetros de ellos. Pero Verónica se consideraba una especie de controladora, consideraba su deber llegar de improviso, para encontrar el mayor número posible de fechorías de la infeliz nuera. No dejaba de imaginar que la joven tenía un amante, y que en cuanto el legítimo marido iba al campo, allí estaba él. No tenía en cuenta los argumentos de que todos en el pueblo estaban en la palma de su mano. Podía volver loco a Tony con sus fábulas. No puedes darle guanábana, exigía Christie. Lo único que hicimos fue curarle la alergia y llevarlo a los médicos de la ciudad. ¿Sabes cuántos polvos tuvo que tomar? Así que nada de guanábana, cebita y otras bebidas de sobre, ¿vale? Así que tienes tiempo para la ciudad, murmuró Verónica con desdicha, pero no para el cura y la iglesia. ¿Qué mejor cura que la oración sincera? Cuando el cura aprenda a curar las alergias, iré a verle enseguida, le cortó la joven. De nuevo se hizo un tenso silencio. El motor seguía retumbando en algún lugar a lo lejos, pero sus revoluciones empezaron a estancarse. Max volvió a ayudar a la situación. Abuela, ¿cuánto tiempo te quedarás con nosotros?, preguntó. ¿Jugarás conmigo? Oh, nieto. Bueno, conduce ya a la casa, exigió la suegra. ¿Y dónde está tu máquina?, se sorprendió Christie. Atascada, en medio del pueblo, se encogió de hombros Verónica. Es que, por lo visto, tenías tantas ganas de visitarme que hasta gafaste la técnica. Antes de casarse, Christie pensaba que todas las historias de roces entre suegra y nuera eran ficticias o de humor negro. ¿De verdad podían enemistarse dos mujeres que quieren a la misma persona? ¿Es realmente tan difícil encontrar un lenguaje común con un nuevo pariente? Pero ya durante la boda se hizo evidente, las historias no solo no mienten,
sino que a veces se quedan cortas. El carácter de Verónica no era solo autoritario, sino despótico. En su casa todo debía estar de acuerdo con la patrona, las arañas la forma y el tamaño de la tela, los ruiseñores en el huerto repertorio de canciones de matrimonio. Tony, el único hijo de la mandona, era el que más sufría este carácter. Siendo un chaval de 18 años se escapó al ejército, cuando volvió, describió la vida cotidiana de un soldado raso. Bueno, mamá, el contramaestre y la compañía son muy exigentes, pero tú no estás a tu altura. Ni la mitad. Verónica consideró halagadora tal característica y siguió exigiendo a su hijo con renovado vigor. Pero se excedió. A los 22 años su Tony decidió casarse, y con una novia con una gran dote. Además del amor repentino, los jóvenes se movieron y algún tipo de cálculo. Christie, tal hombre como Tony, era vital, trabajador, ebrio, cariñoso. Y Tony necesitaba con urgencia para escapar de su propia madre, a fin de no suceder irreparable. Al principio no podía estar satisfecho con la maleabilidad de su marido y su diligencia. Pero con el tiempo, los mismos escollos la razón de su tranquilidad. Y si la dote de Christie era como en la palma de su mano cabaña, el hogar y la belleza, a continuación, parte de la dote de Beisia estaba a salvo oculto a los ojos humanos. Cada vez que llegó a la casa de su nuera y su hijo, Verónica comenzó a poner las cosas en orden. Se sirvió de todas las herramientas, desde la persuasión hasta la amenaza de suicidarse si algo iba mal. Y cuando llegó su hijo, la batalla sobre cómo educar al niño comenzó de inmediato. ¿Cómo que no te alegras de verme?, continuó interrogándola su suegra, mientras caminaban hacia la casa. ¿Qué llevas en el bolso? Déjame ver. Christie suspiró. La nueva parienta le recordaba a una bruja de los cuentos infantiles. Solo así asusta a las desventuradas esposas. Te portarás mal. A diferencia de la bruja canónica, Verónica no volaba en escoba. Ella tenía una motocicleta antigua con un motor alemán. Y usaba la brujería para ponerla en marcha cada vez que iba a algún sitio. No te lo daré, dijo la casera. Mi cesta es mía y mi lágrima. Dámela, exigió la suegra. ¿Seguro que le traes otro regalo a tu amante? Las mujeres empezaron a arrancarse la cesta hasta que el asa se resquebrajó. Un trozo de manteca salió volando y cayó sobre la arena. El humor de Christie se agrió de inmediato. ¿No podemos lavarlo? No, en absoluto, hay toda clase de animales por ahí, comentó mi suegra. ¿Ves lo que has hecho? No deberías haberte metido en mi cesta, dijo la joven con resentimiento. Necesito saberlo todo, fue la respuesta. Tengo que comprobarlo todo. Bueno, esa es mi naturaleza. ¿Y qué hay de la bicicleta, Verónica?, preguntó Christie, haciendo caso omiso de las púas de su suegra. ¿Llamo a Tony? No pasa nada, la mujer hizo un gesto con la mano. El volante dejó de obedecer, por alguna razón, el motor no se apaga. Ahora se quemará el combustible, se calmará. Déjalo ahí, está molestando a alguien, ¿no? Tony vendrá esta noche, lo remolcará hasta la estación, lo desmantelará. Hasta que lo arregle, me quedaré contigo. No me amenaces, pensó Christie, pero no dijo nada. Cuando entró en la casa, su suegra se apresuró inmediatamente a comprobar su estado sanitario y técnico. Inmediatamente cayó de rodillas y miró detenidamente el suelo de heno. Había bastante arena y polvo. Pasó el dedo por el polvo de la moldura de la puerta. Corrió a la suciedad cortinas. En el televisor, sin el cual es imposible imaginar una cabaña de pueblo, una araña ha tejido una enorme tela. ¿Y este es el desastre en el que viven mi nieto favorito y mi hijo favorito?, preguntó Verónica, agarrándose el corazón. ¿Llevarás a mis hijos a la tumba con tu mala gestión? Verónica, por el amor de Dios, soltó Christie. No toques a Dios, dijo su suegra. ¿Cuánto sabes de él? Ni siquiera quisiste bautizar a tu único hijo. Luego se precipitó a la cocina con tal velocidad que podría haber batido varios récords regionales de sprint. Inspeccionó cuidadosamente el frigorífico,
El congelador, los barriles de encurtidos, los caldos, las ollas y sartenes, e incluso las cáscaras de cebolla. La siguiente habitación en la que Verónica se sintió obligada a mirar fue el dormitorio. «No puedes entrar ahí», dijo Christie con severidad, parándose frente a la puerta. «Así que tienes secretos», susurró su suegra. «Escondes allí a tu amante, mientras mi hijo trabaja». «Lo sabía. Se lo dije, piénsatelo 2 veces antes de casarte con una huérfana. Los huérfanos son conocidos por estar enamorados». «¿Qué amante?». La casera se indignó y abrió la puerta de par en par. «¿Qué tiene que ver eso con que sea huérfana? Tony y yo no habíamos hecho la cama, así que no quise enseñártela. Mira, dame envidia». Su cama familiar llevaba las marcas de una noche tormentosa. Ella y Tony daban vueltas en la cama, no tanto por amor como por el calor, ni la ventana abierta ni el ventilador ayudaban. Pero la mirada de Verónica se posó inmediatamente en la mesilla de noche, donde había aparecido un objeto desconocido. Nunca antes lo había visto. La mujer se acercó rápidamente y tomó el objeto en sus manos. La caja de regalo tenía la inscripción «Suegra favorita». «Oh, ¿es para mí?», chilló Verónica, corriendo hacia la mesa. «No eres tan mala como pensaba. Menuda sorpresa. Me encanta recibir regalos». «No, no, no». Christie agitó las manos. «No, devuélvelo, por favor». Pero ya era demasiado tarde. Como a cámara lenta, vio a su suegra tomar la caja en sus manos, abrirla. Sacar algo de ella, desenvolverlo. Y como la expresión de su cara, de alegre, pasó a ser primero incomprensible, y luego simplemente de enfado. Porque lo que había en la caja hizo que Verónica hirviera de rabia, y Christie se sonrojó de vergüenza. Conduciendo por el enorme campo, Tony no podía entusiasmarse con el nuevo tractor. ¿Cómo de nuevo? Por supuesto, la máquina no había arado ni 100 kilómetros, mientras cayó en sus cuidadosas manos. Tuvo que reconstruir la suspensión, revisar el motor, comprar nuevos accesorios. Luego, por supuesto, ajustó la dirección, repintó, puso un sistema de encendido moderno, para que su tractor arrancara fácil y rápidamente. Pero ahora, después de todo ese trabajo, se sentía como un auténtico rey. De los campos. Nada podía distraerle de su idilio, excepto una llamada telefónica. Durante la conversación ni siquiera era posible amortiguar el motor, se oía bien al interlocutor. «Tony», gritó Christie al teléfono. «Tony, ven rápido a casa, tenemos un accidente». «Bueno, cariño», respondió él. «Solo he dado una vuelta. Tengo 2 horas más de trabajo antes de que salga el sol. Si no, nos quedaremos sin forraje, mi amor». «Vuelve, mi amor», continuó mi mujer. «Por favor, Tony, estoy esperando». El granjero quiso preguntar qué había pasado, pero la respuesta no se hizo esperar. De fondo oía la voz de la que primero huyó al ejército y luego a un pueblo extranjero a 40 kilómetros de distancia. Por supuesto, le gustaba mucho más la vida con Christie que construir en la formación. Pero si no fuera por su autoritaria madre, probablemente seguiría sin tener prisa por casarse. Y del comisario militar pasaría 1 año o 2, suspirando. Tony asomó la cabeza por la cabina del tractor y miró a su alrededor. Había mucho trabajo que hacer. Y quería terminarlo antes de la ola de calor, para poder ir a la tienda mayorista a recoger algunas cajas de papel. Pronto, muy pronto irán los tomates y los pepinos que solo tienen tiempo de sacar. Los compradores, mayoristas y minoristas, vendrán a su casa. ¿Cómo que tengo que dejarlo todo e ir a calmar a mi madre y a mi mujer? Mujeres maduras, pensó Tony. Bueno, se pelearon un poco, ¿y quién no? Para cuando llegue, ya se habrán reconciliado. Y nada de meterse con ellas, porque siempre me meto en sus riñas. Acabo siendo el culpable. En cuanto Tony arrancó el motor con la firme intención de trabajar el campo hasta el final, volvió a sonar la llamada. Esta vez era su madre. «Sí, te escucho», dijo. Para que quedara claro de inmediato, no había tiempo para roquear en absoluto.
Así es como me encuentras aquí, llegó una voz contrariada. Así es como vives aquí. Si no te disculpas ahora mismo, empaco mis cosas y ya no estaré aquí. Ojalá fuera tan fácil, pensó Tony, pero no dijo nada. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó el tractorista. Ya sabes que estamos en verano, tengo mucho que hacer. Pero, ¿por qué te cuento esto? Has vivido en el pueblo toda tu vida. ¿Tienes mucho que hacer?, preguntó Verónica. Pues ven a ver lo que hace tu mujer aquí. Cómo se divierte y se complace. Mientras tú estás fuera. Te lo he dicho cientos de veces, debes vigilar a tu mujer como a un perro. Si se escapa al patio del vecino, tendrás problemas. ¿Cómo que qué hace?, se sorprendió Tony. Bueno, adivina, se burló Verónica. No, contesta tú. El hombre se enfadó. Al teléfono, contestó la odiosa suegra y colgó. Tony resopló. Marcó a su madre, pero no contestó. Luego a su mujer, pero su teléfono estaba apagado. Los celos cubrieron los ojos del tractorista. Su madre le había dicho que Christy no le quería. Y que no podía tener más hijos que uno, así que tampoco fue un accidente. ¿Y tiene un amante? Eso es, vives y aprendes. La experiencia amorosa de Tony fue un poco corta. Conoció a Christy justo después del ejército y pronto se casaron. Solo conoció a una mujer antes de conocer a su alma gemela. ¿Cuál fue su experiencia?, se preguntó. Nunca habían hablado de ello. ¿Podría ella realmente hacerlo?, pensó el tractorista. Ah, todas las mujeres son iguales. Excepto mamá, sin embargo. Conduciendo por el pueblo, se sorprendió al ver la antigua motocicleta de su madre en medio de la calle. Era una máquina que no confundiría con ninguna otra. Vio que la carrocería estaba toda oxidada y sintió un poco de vergüenza. Al fin y al cabo, su madre le había pedido hacía tiempo que fuera a curar el metal. Debió de dejar la moto a lo lejos a propósito para acercarse en silencio, pensó Tony. Cuanto más se acercaban a casa, más servía el hombre. ¿Cómo dividirán al niño? ¿Y los bienes comunes? Después de todo, él se puede considerar en el ready-made. Su mujer es huérfana, su suegro y su suegra murieron tontamente, dejando a Christy sola. Échalo y Tony se quedaría con el torso desnudo. Apartando esos pensamientos, el hombre dejó el tractor fuera de la verja y entró corriendo en la casa. Todo estaba abierto de par en par. Mientras corría hacia el heno, vio a su mujer llorando. Cerca, sobre una sencilla silla rústica, yacían los calzoncillos de un hombre. Unos de color rojo brillante que no se había puesto en su vida. ¿Dónde está?, gritó Tony, apareciendo en el umbral de la puerta. ¿Dónde está? Dime. Allí, contestó Christy e hizo un gesto con la mano hacia el dormitorio. El marido cogió la prenda, y sin acordarse de la rabia, salió corriendo por la puerta. Y entonces apareció una foto de aceite. «¿Mamá?», preguntó Tony. «¿Dónde está el amante?». «Que ya sabéis, tramposos, ¿dónde está el amante?», contestó la vieja y empezó a fingir sollozos. «Y como vives aquí, que la última abuela de su Max está listo para llevar al ataúd». El hombre miró más de cerca, y le quedó clara la razón por la que su madre había perdido los estribos. Y Tony volvió a sentirse un poco avergonzado. Era su pequeña e inocente travesura. ¿Qué diversión podía haber en el campo? No hay tiempo para relajarse en verano, hay tanto que hacer. Uno de los invitados le dio a Max un juego. Es necesario cargar armas y disparar a blancos, para cumplir con las tareas. Pero una de las heroínas del blanco resultó ser su suegra. Para que el parecido fuera máximo, Christy se armó con un pincel, pinturas y la pintó. Ahora ella y su marido tienen un ritual por las noches para disparar a la suegra. Incluso han inventado una regla, uno dice algo ofensivo con voz ajena y el otro aprieta el gatillo. Sí, si hubiera sabido que Verónica venía de visita, habría escondido esta inocentada. «Entonces, ¿no hay ningún amante?», preguntó el marido, saliendo al heno hacia su mujer.
Se rascaba pensativo la nuca. ¿Qué? Se indignó Christie. No empieces, te lo ruego. Yo tu madre ya me ha dicho tanto, que me acaba de hervir todo. Si no hay amante, ¿qué es esto?, preguntó Tony, señalando la ropa interior del hombre. Son para ti. Los trajo tu madre, respondió la esposa, encogiéndose de hombros. Llévalos todo el tiempo que quieras. Tony escrutó la ropa interior. Ahora tendría que llevar semejante desgracia. Los calzoncillos no solo son rojos, sino que además aprietan. No puede llevarlos al baño con los hombres, se reirían. Y delante de su mujer apenas podría caminar con semejante vergüenza. Tony suspiró y volvió al dormitorio para disculparse con su madre. Pero aquí. Mamá, ¿por qué has movido nuestra cama?, preguntó sorprendido. Junto con su mujer, su casa y su hogar consiguió un extraño lugar para dormir. Según la leyenda, una cama así fue traída de Checoslovaquia por su suegra, a la que solo había visto en una fotografía. Se podían unir dos partes en una, lo que hicieron la primera noche que se conocieron. Y si se quería, se podía dividir en dos camas. No deberíais dormir en la misma cama mientras yo esté aquí, le explicó Verónica. Os avergonzaréis y me avergonzaréis a mí. Madre, ¿qué haces?, dijo Tony con voz incomprensible. Llevamos años casados, madre. ¿Qué estáis haciendo?, gritó la mujer. Ya está, ordenó que me hicieran una foto con la cara. Por eso me duele todo el cuerpo y la cara por las noches. Así son los parientes de los enemigos. No entiendes nada, dijo Tony. Nadie te lo ordenó. Y nadie dispara, aquí tienes una cruz. Es una broma, lo sabes. No sabes disculparte, así que ve a buscar mi moto, exigió mi madre. A ver qué le pasa. Estaba conduciendo, y el volante falló. Y se acabó el gas, aunque el motor seguía girando. Tras quedarse parado en la puerta unos segundos, el hombre se dio la vuelta y se alejó. Una parte de su mente quería disculparse con su madre, y la otra quería echarla a patadas y prohibirle que fuera a su casa para siempre. Tendría que hacer ver que Christie tenía un amante. Casi se vuelve loco de celos, y ya tenía el divorcio en la cabeza. Menos mal que no tuvo tiempo de decirle nada desagradable a su mujer. La suegra salió lentamente del dormitorio y miró detenidamente a su nuera. ¿Qué era lo único que su hijo predilecto había encontrado en ella? La figura debió de ser hermosa en otro tiempo, pero ¿cuándo fue eso? Ahora, como gusto de mujer, tenía el culo demasiado redondo, tan redondo que no se puede correr por la casa con él. Rubor en su cara, cejas tintadas. ¿Para quién trabaja tanto cuando su marido pasa tanto tiempo en el campo? Bueno, ahora nos ocuparemos de ti, dijo Verónica, apretando los labios. Pero la nuera pensó rápidamente en una salida a la situación. Voy a ayudar a mi marido a rodar la moto, y tú cuida de Max, encontró la señora y salió de la casa. Gritó suegra, pero el disparo fue en blanco, porque la puerta ya se había cerrado. Paseando por su pueblo natal, a Christie le parecía que todos los aldeanos se reían a sus espaldas. Aquí vivía gente trabajadora y entusiasta. Todas las casas estaban bonitas, reformadas y bien. Los jardines, uniformes y deservados. Las vallas pulcras, fuertes y uniformes. Toda la calle salió a ver a Tony limpiando la moto averiada de su madre. Al principio, retumbando como un tractor antiguo, juró Lucas, frente a la casa de quien y se pegó esta máquina. Echaba humo como un acorazado. Y luego se atascó. Lleva 2 horas ahí parada sin que nadie se preocupe. No jure, padre, lo limpiaremos, dijo Tony alegremente, y el aldeano se calmó un poco. Mira, gritó Lucas con renovado vigor al ver a Christie. Y echó a la casera de la casa. Eso es un desastre, eso es un desastre. Interceptando la mirada furiosa de Tony, el viejo dio media vuelta y se dirigió a su choza. A la gente de aquí no le gustaba decir a los demás cómo vivir y qué hacer. Y Lucas era considerado un cobarde. Pero había algo de verdad en lo que decía. Christie sonrió,
se acercó a su marido y le preguntó: ¿necesitas ayuda, cariño? No, exhaló Tony. Es mucho trabajo. ¿Cómo lo usó para llegar a nuestro pueblo? Magia negra, no hay otra forma, contestó su mujer, y ambos se rieron. Bueno, magia o no, tendré que remolcarlo hasta el patio. El marido hizo un gesto con la mano. Ahora sí me siento bien, y encargo las piezas, mañana estará todo listo. Y por la noche las sacaremos. ¿Y cuándo irás a por las cajas?, preguntó Christie. Era igual que su suegra, a la que nunca había conocido. Tenía un perfecto control de las cosas, decían. Queda un poco de la última vez, Tony hizo un gesto con la mano. Entré en los invernaderos, no hay mucho que sacar de allí. Son cajas de plástico, dijo Christie, y su marido sonrió. Al fin y al cabo, tenía suerte de tener esposa, con una mujer tan ahorradora y espabilada seguro que construirían una casa para su hijo. A los dos les costó fijar la vieja motocicleta al tractor, la rueda delantera Tony bien sujeta al chasis, y la trasera iba por el suelo. Luego los dos se subieron a la cabina y se fueron a casa. Por supuesto, solo era un paseo de 10 minutos, pero a Christie le resultaba muy agradable pasar un poco más de tiempo con su alma gemela. Escucha, Christie, le dijo, cogiéndole la mano. Por la mañana le habré arreglado el aparato. Se quedará a dormir y estará de camino por la mañana. No es más que una molestia en esta casa. Me ha hecho venir desde el campo. No te preocupes, Tony, le dijo suavemente su mujer. No te lo tomes tan a pecho. Claro que tu madre echa de menos a su hijo. Y no es mala mujer. Pero le tiene demasiado cariño al orden. Le tenía mucho cariño a su marido. Y en cuanto se acercaban, su corazón se llenaba inmediatamente de calor, ternura y un sentimiento de felicidad. Con esta sensación sobrenatural se encontraron al instante en su patio natal. Desengancharon la moto del tractor y la llevaron rodando hasta el garaje, donde Tony tenía un orden perfecto. El garaje también se lo habían regalado, junto con toda la dote, pero el hombre llevó el lugar de trabajo a la perfección. Ahora había luz por todas partes, bancos de trabajo ordenados, y cada detalle sabía cuál era su lugar. La señora contempló aquel reino de tornillos y tuercas y decidió no molestar a su marido. En un minuto ya estaba en el heno. Después del rato pasado con su marido, se sentía muy bien e incluso tenía ganas de cantar. Christie pensó que con su suegra solo necesitaba hablar adecuadamente para discutir y explicar todo. Y sin duda le seguiría la corriente, porque Verónica es una mujer inteligente y educada. Se hizo un silencio sospechoso en la casa. Y un olor extraño, como si alguien estuviera fregando y fregando diligentemente los suelos. Y cuando Christie entró en su dormitorio favorito, lo que vio la dejó literalmente sin habla. Sus padres, fallecidos prematuramente, habían inculcado a la joven el buen gusto. Su vivienda no parecía una casa de pueblo, sino más bien una cabaña o una casa de campo. Tanto el cuarto de baño como el aseo estaban en un anexo independiente. También había agua caliente en la cocina, donde su madre había hecho un conjunto muy bonito. Y a la propia Christie le gustaba ver algunos vídeos de moda en internet y hacerse sus propias joyas, o comprarlas. El dormitorio era un punto de orgullo. Si Christie tuviera dinero para un diseñador, nunca se lo daría. Así que encontró fotos preciosas en internet y las reprodujo por completo. Sus padres habían dejado una cama, que según la leyenda era una cama checoslovaca, y un techo uniforme, blanco como la nieve, que su padre había hecho poco antes de morir. Junto con su marido, cubrieron las paredes con planchas de pladur, ocultando el cableado eléctrico, los enchufes y los interruptores. Las nivelaron todo lo que pudieron. Con sus propias manos, en varias capas, Christie enmasilló amorosamente estas planchas, y luego pegó ordenadamente papel pintado de color rosa claro. Y sobre ellas echó a volar su imaginación. Dibujó adornos y flores, y cuando su hijo tenía 3 años hicieron estarcidos de animales. Ambas ventanas estaban decoradas con enormes alféizares de roble. Junto a la cama había 2 lámparas muy queridas, al menos para ella, que encendían por las noches. Poco a poco,
la habitación se fue llenando de muebles bonitos y modernos. La guinda del pastel era el gran televisor que Tony había colgado en la pared tras unos sencillos cálculos. Qué bien les sentaba relajarse en este nido tan acogedor. «Mamá, estamos jugando a los constructores», exclamó Max. «Pronto pondremos baldosas». «Es genial, ¿verdad?». Al entrar en el dormitorio, Christie miró con lágrimas en los ojos lo que quedaba de su interior favorito. Su suegra había quitado lo que quedaba de papel pintado con un viejo cuchillo sin filo. En algunos lugares se había excedido y había agujereado los paneles de yeso. Como Verónica no era lo bastante alta, le resultaba difícil alcanzar el techo, incluso con la ayuda de un banco y una silla colocados sobre él. Tenía que saltar empuñando el mismo cuchillo. El resultado fueron arañazos y daños en el techo blanco como la nieve creado por su padre, que con tanto cuidado se había protegido de posibles daños durante la reforma. Al mover la construcción, mi suegra consiguió arrancar el alféizar de roble de la ventana. No se había dado cuenta de cubrir el televisor, y ahora había puntos blancos en la superficie. Verónica había roto una de las lámparas que había cerca de la cama. Y, para que no llamara la atención, había quitado las dos y las había puesto debajo de la cama. Christie se sintió mareada, como si fuera a desmayarse. Me preguntaba, ¿para qué necesitas ese papel pintado de rosa? Para que los adornos, dijo la suegra, blandiendo aún su cuchillo romo. Pálida de algún modo, perezosa. ¿Cómo lo hizo en un dormitorio tal? Perdón de Dios, Max hizo. No es de extrañar que nada más funciona. Está bien. Ya he ordenado real, papel tapiz real, naranja y rojo brillante como el amanecer. Así siempre estarás lista para el parto, la defensa y la concepción. Christie contempló en silencio las paredes decapadas y el suelo de madera manchado de restos de pegamento. El viejo papel pintado debía de ser inflexible, así que Verónica había decidido mojarlo. Por supuesto, no había pensado en cubrir el suelo. Solo podía adivinar cuánto tiempo llevaría ordenar el dormitorio después de semejante reparación. Pero si es un papel muy caro, se indignó Christie. Los encargamos a Italia después de la boda. ¿Qué es más caro para ti, el contraste, yo o alguna Italia?, continuó atacando la suegra. Así que nadie nacerá que de Italia. Y yo, es decir, bueno, papel pintado real ordenado de China. Entonces miro arriba y pienso, ¿qué es este techo tan adulador? Hay paneles buenos y humanos. Yo también los encargué. Tony los instalará, pondremos zócalos alrededor del perímetro, y será como un techo humano. ¿Paneles?, chilló la joven. Jamás en mi vida. ¿Y eso por qué? La suegra hinchó las mejillas. ¿Sabes lo fácil que es limpiar los paneles? Se pone un trapo húmedo en la fregona, se pasa un par de veces como nuevo. ¿A quién se lo digo? ¿Has limpiado alguna vez tú mismo el techo? La suegra y la nuera se miraron fijamente. Verónica aferraba con fuerza el viejo y romo cuchillo en la mano, como si fuera a utilizarlo sola para atacar a un oso. Christie estaba calculando cuántos años de cárcel le podían caer por asesinato pasional. Y cómo hacer que pareciera más convincente. Mientras tanto, Tony, tras diagnosticar la motocicleta, llegó a las conclusiones más decepcionantes. Resultó que la moto, antigua con un motor de trofeo, es más fácil de desechar que intentar volver a ponerla en servicio. Tras anotar las piezas de recambio en un trozo de periódico, se dirigió hacia el dormitorio. Allí, en paz y tranquilidad, con el apetitoso trasero de su mujer sobre las rodillas, a buscar piezas más baratas en internet. Pero en cuanto cruzó el umbral del dormitorio. «Santa Madre», susurró Tony, mirando las ruinas que quedaban de su nido familiar, y se persignó. «¿Qué demonios está pasando?» «Remont», dijo Verónica entre sílabas. «Reparar. Algo que deberías haber hecho hace mucho tiempo, en vez de esperar a que viniera la vieja a ponerlo bonito. ¿No conoces las costumbres? Si no puedes traer un bebé al mundo en mucho tiempo, ¿qué necesitas? Reparaciones». Pero Tony parecía haber perdido la capacidad de hablar.
se acercó al alféizar de roble de la ventana que con tanto cariño había colocado en el lugar que le correspondía hacía unos años sin un solo clavo. ¿Cómo se las había arreglado su madre para arrancarlo? Es imposible, pensó el hombre. Un hombre no puede arrancar algo así por encima de sus fuerzas. Ya he encargado el papel pintado, siguió gorjeando Verónica, como si no se hubiera dado cuenta del estado de su hijo y su mujer. Y los paneles son preciosos. Richard debería estar aquí mañana por la mañana. ¿Mañana por la mañana?, preguntó Tony con enfado. ¿Y dónde sugieres que pasemos la noche? ¿Dónde? Verónica se sorprendió. Tú, quiere decir, en el heno. Allí hace frío por la noche, así que tú eres un tipo duro. Y Christie no es una chica orgullosa, puede pasar un par de noches en el granero. Lo he visto yo mismo. Tiene una vieja cama allí para uno. Tony se paralizó, tratando de encontrar las palabras. Sentía a la vez rabia y vergüenza, pues era su madre quien había irrumpido en su casa y trataba de imponer sus propias reglas. ¿Y qué hachazo? Lo más importante es que, después de la boda, no le pidió ayuda. Ella se sintió ofendida porque él le propuso matrimonio a su futura esposa sin su consentimiento, es decir, sin su bendición. Entonces ellos, jóvenes e inexpertos, tuvieron muchos problemas con la reparación, y ahora, entonces, así que después de tantos años, ella está dispuesta a hacerlo todo por sí misma, e incluso sin ayuda externa. ¿Cuánto tiempo fue a por la moto? Unos 30 minutos. ¿Cómo se las arregló para estropearla tan rápido? Incluso en una semana no se puede arreglar. Y ya hay que quitar los tomates y pepinos. ¿Los clientes llegarán pronto? Mamá, escúchame, comenzó Tony, eligiendo cuidadosamente las palabras. Escucha esto que te voy a decir. No, escucha tú ahora, le cortó Verónica. Si no puedes hacer nada por ti mismo, debes pedir ayuda a tus mayores. ¿A tus mayores? ¿Quién es tu mayor? Yo te crié, ¿no? Eres un hombre guapo, el primero del pueblo, todas las chicas te persiguen. ¿Crees que alguien me ayudó? Nadie te ayudó, lo hice todo yo solo, con estas dos manos. Te quitaré a Max y lo criaré yo mismo si sois tan indefensos. Christie parecía a punto de explotar. Tony nunca había visto a su mujer tan roja y furiosa en su vida. Probablemente ahora se estaba dando cuenta de que el papel pintado que habían arrancado de las paredes era irrecuperable. Quería tranquilizar a su mujer y prometerle que lo arreglarían todo, que lo restaurarían todo. Pero la puerta del dormitorio volvió a abrirse y su hijo entró corriendo. Mamá, papá, abuela, gritó Max alegremente. Tenemos compañía. Richard está aquí. Es muy rápido, sonrió su suegra. Lo estaba esperando. Pero acaba de llegar. Cogió la primera toalla de la estantería y se limpió las manos, sucias de pegamento. También se limpió debajo de las uñas, para sentirse bien. Christie se puso verde de ira, era una toalla que ella y su madre habían bordado hacía años. Y desde entonces se había convertido en una especie de talismán, sobre todo después de la muerte de su madre. ¿Qué estáis haciendo?, gritó la mujer, pero su suegra ni siquiera se percató de su exclamación. Hay agua en la cocina, hay agua en el baño. Verónica salió y miró con desdicha el transporte de Richard. Sí, es pequeño. Su pedido de papel pintado y paneles debía traerlo en un camión Gacela. Y aquí había venido en un turismo. ¿No podía haber traído al menos papel pintado, unos tubos y pegamento? Deberíamos empezar mientras todos están aquí. Será mejor que le enseñe a Max a trabajar. Está creciendo para ser un vago. Pero la mirada del mensajero la desconcertó. Richard, el viejo camarada del pueblo, estaba preocupado por algo. Se estaba terminando el cigarrillo, al intentar sacarle todo el humo, bien podía haberse tragado la colilla. Miró preocupado a la mujer y empezó a retorcerse las manos. «Problemas, Verónica», dijo Richard. ¿Tú? La policía del distrito te está buscando. Vaya, 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 vaya,
Problemas, la mujer agitó la mano. No sé quién me busca. Quiere detenerte, Verónica. Dijo Richard. Detenerte y llevarte ante el fiscal. La vida de un fiscal de distrito es buena, sobre todo en los días de verano. Si quieres ir a pescar, si quieres pasear por el bosque, y si no, puedes celebrar una reunión. Mientras todos sus compañeros de trabajo estaban a la greña, Sam se sentía bien en medio de la nada. ¿Qué puede tener esto de criminal? Sara, dijo el fiscal, pulsando el botón de llamada de la secretaria. Sí, sí, respondió una hermosa voz. Nadie puede verme después de comer, ordenó el funcionario. Todas las preguntas a los ayudantes. Y tengo muchos informes en los que trabajar. Recibido, Sam, respondió la secretaria. A menos que sepas quién, añadió el fiscal. Bueno, esperemos no llegar a eso. Por supuesto, en esta zona pueden ocurrir todo tipo de cosas. Hay peleas, apuñalamientos e incluso asesinatos. Pero son, como se suele decir, excepciones a las reglas. Aquí la gente vive tranquila, bebe con moderación, honra y respeta la ley. Por eso Sam se sentía tan a gusto en su casa. El peor delito entre los comunes es robar un cochinillo, o que alguien robe una alcantarilla para desguazarla. La fiscalía no estaba mal dotada de material y equipo técnico. Dieron un buen servicio Toyota con mayor capacidad de campo a través. Repararon las oficinas. Así que ahora la paz y la tranquilidad, el placer, no el trabajo. Y también el honor y el respeto de los residentes locales. Por otra parte, incluso el salario de su fiscal podría competir con los ingresos de los competidores de la capital. Pero allí tienen qué gastos, qué tentaciones. Es como aquí, en medio de la nada. Compró huevos a Glafira, 3 docenas por 100 rublos. El cerdo se lo suministraba Fomich, tanto el solomillo como la carne picada costaban céntimos. Demien se encargaba de la miel, Prouk de la caza. Durante los 10 años que dirigió la Fiscalía del Distrito, el papel de cada residente local se fue haciendo cada vez más específico. Pero no, encontró a una anciana que se aburría en la jubilación y empezó a aterrorizarle con sus cartas y llamamientos. Y no pasaba nada si solo le escribía a él. Una vez llegó hasta lo más alto. Le enviaron, Sam, toda una delegación. Durante 3 días les dio de comer y beber, les llevó a pescar y les enseñó hermosos lugares del territorio bajo su control. Le sonrieron, le estrecharon la mano. Dijeron que hacía tiempo que no pasaban unas vacaciones tan buenas, tan cordiales y agradables. Y luego, una semana después, le enviaron una carta mordaz. Dejaban a todo el distrito sin primas. Ya había intentado tratar a esta vieja de diferentes maneras, mal, y bien, y elogios, y sustos, todo en vano. ¡Qué vieja!, gritó Sam en su fuero interno, al leer otra queja. Y no pasa nada, me escribió. ¿Podría haberme escrito otra vez? La activa abuela exigía una cita personal casi todas las semanas. Por supuesto, la edad de Sam ni siquiera era comparable a la de un cliente habitual. Pero a veces tenía la impresión de que aquella mujer se bebía literalmente su vitalidad. Pero nada, ahora sabía exactamente cómo encontrar una solución a esta mujer. Solo quedaba un poco por hacer. Christie recordó el conflicto de hacía 2 años y lamentó haberse rendido rápidamente. Ese verano Verónica decidió bautizar a Max. En su pueblo no hay iglesia, la más cercana está a 50 kilómetros. Y en el patio había una pandemia, así que se negaron a bautizarlo con un pretexto plausible. Entonces la odiosa suegra fingió morir, y su último deseo fue ponerle una cruz a su nieto. Entonces ella y su marido, tomando prestado el minibús de un vecino, organizaron apresuradamente la ceremonia. Reunieron a los invitados, pusieron la mesa, prepararon el dinero para la iglesia. Incluso el obispo se lamentó de que las normas mundanas en el sector sanitario deban cumplirse. Dios lo aceptará y lo perdonará todo. Max fue bautizado con éxito, y Verónica cambió de opinión sobre la muerte. Pero ahora hablaba de una carrera espiritual para su nieto. Escucha qué voz tiene, cantando, dijo la suegra. Esta es la clase de obispo que resultará oír. O como una vez,
en los albores de la vida matrimonial, decidieron hacer un detalle con Verónica y felicitarla el 8 de marzo. Preparamos un lujoso ramo de flores, como regalo un conjunto de platos caros. Ese día Christie demostró sus dotes culinarias y horneó un enorme pastel. A las 3 de la tarde, finalmente llegó a la casa de mi suegra. Todo esto está muy bien, por supuesto, pero, dijo Verónica entonces. ¿Qué te pasa?, se sorprendió Christie. Deberías haberme felicitado desde por la mañana, cortó la suegra. Y tú solo llegaste por la tarde. Y no me hace falta. Soy un hombre viejo y enfermo que necesita paz. Dicho esto, la suegra cogió la tarta, las flores y una enorme caja de platos y se escondió en su casa. Por mucho que Tony llamara a la puerta, por mucho que se sonrojara, su madre nunca le dejó entrar. Christie y Tony se marcharon sin siquiera tomar el té, y Verónica ni siquiera se disculpó por su acto. Bueno, Richard, dijo Tony, el primero en ordenar sus pensamientos. Gracias, como se suele decir, por pasarte, nosotros nos encargamos. Pero el hombre no se iba. Miró a toda la compañía de forma extraña y ligeramente congraciada, dando pasos ridículos. Miró el hermoso juego de cocina, o el techo, pero no se fue. La suegra ocultó los ojos, y Christie se dio cuenta de que volvía a esconder algo. Vamos, vamos, Richard, repitió Tony. Eres un hombre ocupado y no te entretenemos. ¿O te ofrezco un té para el camino? Siento ser tan inhóspito. No se trata del té, dijo Richard rápidamente y siguió mirando fijamente a Verónica. ¿De qué se trata?, preguntó Tony. Quisiera un adelanto, gruñó el hombre. Para materiales de construcción. Tu madre me encargó una hoja entera el otro día. Hay papel pintado, y cola, y paneles, y a ellos, pues, hay que añadir esquinas y perfiles. En resumen, 20 artículos. Dáselo, Verónica agitó la mano con indiferencia. ¿Qué le dé qué?, preguntó el casero, sin disimular su irritación. Estamos a principios de verano, madre. Todo el dinero está allí, invertido en el tractor y los cultivos. ¿Has visto los barriles que hay en el granero? Es el gasóleo que compré para no quedarme sin combustible en plena temporada. ¿Y no hay alijo?, preguntó descuidadamente la suegra, ignorando las palabras de su hijo. ¿De qué estás hablando, mamá?, siseó Tony. Odiaba que alguien intentara hacerle parecer pobre o tacaño. El verano estaba en pleno apogeo, todo estaba en circulación. ¿Qué dinero, qué alijo? Lo encontré mientras reformaba la casa, dijo Verónica inocentemente. ¿Cómo que un alijo? Todo un capital. Me gustaría utilizarlo para alguna causa piadosa. Fue el turno de Christie de hervir. No solo había entrado en casa ajena a hacer de las suyas, sino que había encontrado los ahorros de toda una vida. Y se apresuró a contárselo a la primera persona que vio. Richard, viendo esta escena, deseó haber empeñado su propio dinero para materiales de construcción. No es un alijo, dijo la casera en voz alta. Es el dinero de Max. Va a crecer y ya estamos ahorrando para su educación. Y si tú, Verónica, no puedes guardar secretos, entonces deberías decirlo de inmediato. Por cierto, nunca había visto a este hombre en mi vida. Bueno, me voy a ir, ¿qué algo?, dijo Richard, pero fue inmediatamente agarrado por el hombro y lo puso en una silla Tony. No te vayas a ninguna parte hasta que esté hecho, exigió. Mamá, ¿cuánto dinero cuestan estos materiales de construcción? Sí, céntimos, quiere decir, agitó la suegra. 92.000 rublos. 92, exclamó Christie. 102, corrigió Richard. Eso con el descuento. Y no cuento el combustible, de todas formas está todo drenado. Tony guardó silencio. Miró mudamente a su mujer, y ella descifró fácilmente el mensaje. Paga. Era un buen hombre, pero dependía mucho de la opinión de los demás. Si alguien en el pueblo tenía la indiscreción de decir que sus pantalones no le quedaban bien, corría inmediatamente a buscar unos nuevos.
Christie tenía una postura mucho más firme ante la vida. Así que miró a su marido y luego le dijo a Richard: «No tenemos tanto dinero. Ni yo ni mi marido encargamos los materiales de construcción. Si mi querida suegra quiere pagar por el amor de Dios, no daré aquí mis huesos. Pero ni yo misma daré un céntimo. Y tampoco lo hará mi marido. Vuelve a tu pueblo y llévate también a Verónica». Ricardo miró a su vecina perplejo. Había esperado ganar una cantidad decente de dinero para sus estándares con este encargo, pero resulta que solo causaba problemas innecesarios. «Pues eso, Verónica», dijo Richard. «No, está bien. Cancelaré el pedido, no es como sacrificar un cerdo. El papel pintado volverá al almacén, igual que los paneles». «¿Tonterías? De acuerdo, hasta luego». Mientras decía eso, vio que Tony estaba distraído, así que salió por la puerta. Subió a su coche, lo arrancó al quinto o sexto intento y se marchó. Hubo un silencio tenso en la casa tras la noticia de Richard. En el alboroto, hasta se olvidaron de preguntarle por qué los agentes de la ley deseaban tanto ver a la mujer. «Mamá, ¿por qué te busca el fiscal?», preguntó Tony. «Oh, hijo, hay un caso importante que tu madre tuvo la indiscreción de iniciar». La mujer se estiró apenada, y Christie se dispuso a escuchar otra historia fantástica. Para empezar, Max fue expulsado de la casa con un pretexto plausible. Afortunadamente, tenía su propia ocupación en el hogar: recoger huevos de gallina. Era un chico ágil y diestro, y por eso los puso todos muy ordenadamente en una cesta. Además, Max no se olvidaba de la higiene personal, y no tenía que rogar para lavarse bien las manos después. Los adultos se sentaron a la gran mesa y empezaron a discutir la situación. «Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado», dijo Verónica dramáticamente, estirando las palabras. «A veces, hijos míos, ocurre que puedes cruzarte con una bestia bastante grande. Y luego esperar problemas. Esperar una emboscada». «¿Qué quiere decir eso?», me preguntó Christie con rudeza. «No hace falta que me cites esos programas tuyos de la hora del juicio, una hora allí. Una vez noté una luz encendida en casa de Glafira a altas horas de la noche», dijo mi suegra. «Era extraño, porque ella misma se había ido con sus parientes, y solo quedaba en casa su nietecita, así que». «¿Pequeña?», volvió a preguntarle Tony. «Fuimos juntos a la escuela, ¿no?». «Sí, ya he dicho que era pequeña», asintió su suegra. 25 años, no más. Me pregunté con quién se estaría divirtiendo esta niña. Me acerqué a la ventana. ¿Y bien? Me acerqué sin que me vieran. Y vi a la fiscal en su sofá. Uf. Christie no podía soportarlo más. ¿Un fiscal no puede tener una vida propia? Ya es un hombre guapo y casado. Verónica estaba indignada. Debería haberse ido a casa. Pues que se vaya, agitó la mano la casera. Ni siquiera sabía cómo era el fiscal ni cómo se llamaba. Y ni siquiera podía imaginar que el funcionario tuviera familia propia. Y desde entonces me he dado cuenta de cómo me mira, terminó Verónica en un susurro. Me mira con odio. Se hizo el silencio en la mesa. Tony miró a su madre con incredulidad. Y Christie pensó inmediatamente que su suegra la estaba engañando. Había estudiado demasiado bien a aquella mujer tramposa durante los últimos años. Podría ser que todo fuera diferente, y que el fiscal no estuviera realmente en aquella malhadada casa, y que Verónica estuviera difundiendo rumores. Entonces era fácil ver lo que no le gustaba al hombre del uniforme azul. Esta es la cuestión, Verónica, dijo Christie en su derecho de anfitriona. El fiscal, por supuesto, es un hombre respetable. Pero ni siquiera él tiene agallas para perseguirte por una situación así, para involucrar a la policía del distrito. ¿Por qué estás ahí sentado, Tony? Mírate. Gritó de repente la suegra. Vaya mujer que tienes. ¿Así que el adulterio es esta situación? Deberías estar gritándolo en cada esquina. Engañar no es gran cosa, es un asunto de importancia nacional. ¿Y tú gritaste?
preguntó Christie, ignorando las palabras hirientes. Grité, volvió a preguntar la suegra. No. Es la primera vez que te lo digo. Es un asunto privado, después de todo. A menos que concierna a mi familia, claro. ¿Tienes algún otro pecado?, dijo la señora con severidad. Empezaba a gustarle su papel. Ahora que Verónica se lo pidiera todo ella misma, se volvería de morros. ¿Qué pecados hay?, agitó la mano la suegra. Digamos que robaba. No cientos de litros, sino solo para ella, 40 o 50 litros. A mí nunca me pillaron con la mano. Por la noche desenterraba patatas y zanahorias para mi vecino. ¿Has visto las baldosas de la acera alrededor de mi casa? Lo llevaron a la administración local para terminarlo. ¿Así que lo sacaste de allí? Tony se sorprendió. ¿40 metros? Bueno, voy en carretilla, despacio, dijo Verónica. Ya ha prescrito, fue hace 5 años. Entonces la suegra siguió enumerando sus aventuras, y los ojos de su hijo se redondearon. No sabía nada de su madre. Lo que más le impresionó fue la historia de las inscripciones de la casa de piedra. Habían construido una casita al final de la calle, conectada al gas comunal. Alguien les insinuó que sería buena idea reembolsar parte de los gastos a los aldeanos, pero se negaron. Por la noche, un desconocido pintó su costosa valla de bloques de piedra y la pared de la casa con palabras obscenas. La policía actuó, pero nunca se encontró al culpable. Y resulta que él está sentado aquí, a la mesa. Y fue ella quien me enseñó desde niño a ser honesto y correcto, pensó Tony. Y durante todo este tiempo ella misma solo se dedicó a hacer cositas para infringir la ley. ¿Qué mamá? No viviré en la misma casa con un criminal, dijo Christie. Seremos socios en el crimen y Max estará solo. Y ya me has metido a criminal, ¿eh? La suegra le agarró el corazón. Yo no soy a quien busca el inspector del distrito. Por lo tanto, usted sale, ahora mismo, exigió a la amante de Verónica, y tengo que hablar con mi marido. ¿Qué es esto? Secretos. Suegra indignada. No puede haber secretos en mi familia. Fuera, mamá, dijo Tony, y Verónica se vio oficialmente superada en número por primera vez. Bueno, si te lo han pedido, deberías respetarlo. Después de todo, no fue Richard quien me lo pidió, sino Christie, mi mujer. Bajó los hombros y se marchó secándose las lágrimas. Le habría gustado montar otro escándalo, pero no se sentía con fuerzas después del ejercicio con el papel pintado. Sin embargo, no contó toda la verdad sobre sus hazañas. Pero la anciana estaba segura de que algunas de sus travesuras más atrevidas no debían contarse. ¿Y nadie lo sabría jamás? ¿Cómo que no sabemos nada de tu madre?, se indignó Christie. Resulta que sí, convino Tony. No sabía lo que hace cuando nadie la ve. Pero no podemos entregársela al fiscal, ¿verdad? ¿Así que ahora tu madre va a vivir aquí todo el tiempo? La casera continuó. ¿Se cambiará lo que quiera mientras la escondemos? ¿O se gastará nuestro alijo? Y ni siquiera nos enteraremos. Christie, mi amor, dijo Tony, abrazando a su mujer. Ten un poco de paciencia. Esconderé el alijo en el garaje para que nadie lo encuentre. Un poco, ¿cuánto?, preguntó la joven. Si la policía la está buscando, podría pasar mucho tiempo. Tenemos que averiguar qué ha hecho exactamente. Vaya, Tony agitó la mano. Es mi madre. ¿Qué puede haber hecho ella que sea tan malo? Que sepas que. Hubo un fuerte golpe en la puerta. Obviamente un forastero. En el pueblo no hacen eso, si quieres a un hombre, grita como si quisieras despertar a un muerto. Y si no funciona, grita el doble de fuerte. Si están golpeando tan fuerte, deben ser extraterrestres. Quizá busquen un segundo contador eléctrico, quizá busquen alcohol ilegal. Pero cuando Christie salió corriendo al patio y vio al invitado detrás de la verja, enseguida tuvo claro a quién venían a buscar. Verónica, sentada en el banco de la casa de baños, se tragó las lágrimas.
Así le había ido la vida. Ahora no sería ella quien restableciera el orden, sino que la llamarían al orden. No puedes montar un escándalo, no puedes cambiar el papel pintado, no puedes añadir guisantes a la sopa. No está bien, no está bien. Cuando oyó que llamaban a la puerta, se subió al banco y miró cuidadosamente por la ventana. Detrás de la verja, literalmente a 10 metros de ella, había un policía de uniforme. La policía rural es un arte aparte. Todos los policías más o menos diligentes se marchan rápidamente a las grandes ciudades. Allí se construyen apartamentos, se casan con mujeres locales. Así sus hijos olvidan lo que es vivir con gallos, cavar patatas y freír manteca en una sartén. Y solo se quedan en los pueblos los que no pueden o no quieren. Archie pertenecía al pequeño tercer grupo, le encantaba el pueblo. Aquí podía conducir una Nive 4x4 y dar la impresión de un duro guardabosques. Sin embargo, se movía según todas las reglas de la ciencia de la búsqueda. Dejó el coche a las afueras del pueblo. Antes de acercarse a la puerta, recorrió el perímetro de la parcela. Parecía que había gente en la casa. Pero como Archie era el policía del pueblo, estaba un poco distraído. Y no vio a la mujer que buscaba. «Hola, señora», dijo el joven inspector de distrito. «Le pido disculpas por la visita no anunciada, porque estamos buscando a alguien. Y me han ordenado que venga sin avisar». «¿A quién buscan?». Christie se sorprendió. «Solo tengo a mi marido y a mi hijo en casa». «Y la casa, por supuesto». «Y buscamos a su suegra, por extraño que parezca», suspiró el policía, y luego miró atentamente a la guapa anfitriona. «¿Desde cuándo la ves?». Dos lobos comenzaron a luchar en el interior de Christie. Uno de ellos exigía que la odiada Verónica fuera entregada al policía ahora mismo. Y el otro señalaba, con razón, que después de un paso así, la vida familiar podía resquebrajarse. Además, no se sabía lo que diría a la policía y lo que le harían por ello. No había necesidad de rendirse apresuradamente. «¿Verónica?», preguntó Christie y bostezó. «La veo a menudo, camarada inspector, a menudo. Incluso más a menudo de lo que me gustaría». «Bueno. Para ser más concretos», aclaró el policía. «¿La ve ahora mismo?». «Ahora mismo no», se encogió de hombros. «Lo siento, no tengo tiempo para hablar con usted. Tengo una granja, gallinas, cerdos, marido». Christie se dio la vuelta y caminó hacia la casa. Pero apenas había dado 5 pasos cuando oyó una tos con tacto detrás de ella. Se dio la vuelta. «Pido disculpas», llamó pacientemente su oficial de distrito. «Pero voy a comprobarlo. Al mismo tiempo, averiguaremos si su granja cumple la política estatal en el ámbito de la lucha contra el alcohol de alquiler. No te importa, ¿verdad? No pondrás trabas al servidor del Estado, ¿verdad?». La anfitriona sonrió ampliamente. Haría falta un pelotón de hombres tan buenos para encontrar dónde estaban escondidos los dispositivos para fabricar alcohol ilegal. Tony no bebía en absoluto, y ella misma solo podía tomar una copa con motivo de una gran celebración. «Adelante», hizo un gesto con la mano. «Pero mi casa está sucia y desordenada». «Estamos acostumbrados», respondió Archie. Se quitó la gorra y entró en la casa. Pocas veces había estado en este pueblo, porque la gente era muy tranquila. Pero siempre había querido visitar esta cabaña. Alguien le había dicho que estaba todo dentro. Había un retrete, un cuarto de baño e incluso una caldera para lavarse las manos. Chasqueó la lengua ante tanto lujo. «Aquí no hay suegra», se encogió de hombros Christie. «Ya veo», asintió el policía. «Es que me gusta mucho. Lo tengo todo a la antigua. Una bañera, un baño. Pero la suya es preciosa. En verano, por supuesto, es una desventaja. Pero en invierno, cuando está helando afuera». Christie sintió que se ponía enferma. Criada por sus padres, prefería no hablar de esos temas con extraños. Y el policía, al parecer, podía darle un sermón sobre el armario.
Afortunadamente, el policía se dio cuenta de la tensión y dejó de hablar. «Hola, amo», dijo el policía al ver a Tony. «Hola, Archie», asintió el hombre. Se habían conocido juntos en un viaje de pesca. «Estoy buscando a tu madre», dijo el policía. «¿Qué?», preguntó Tony, fingiendo que no lo había oído. «Tu madre, he dicho», repitió Archie. «Maldita madre, ¿eh? ¿Has visto dónde está?» «Bueno, en casa», respondió el casero. «¿Dónde iba a estar si no?» Extrañado, se encogió de hombros. «Y luego dicen que se ha ido. Y no se la encuentra por ninguna parte. Y lo he examinado todo cuidadosamente. Incluso el armario». «Oh, ¿lo van a reparar?» «Eso está bien, está bien. Reparar es algo noble». Con el estómago revuelto, Christie salió. En la conmoción, se había olvidado de alimentar a las gallinas y los cerdos. Tuvo que ir al granero a por pienso mezclado y diluirlo en agua. Su marido estaba con el policía todo el tiempo. Siguieron discutiendo apasionadamente y salieron fuera. «Lo que no hago, se come el aceite», dijo el policía. «¿Qué?», y miró los tapones, dijo Tony con incredulidad. «Los casquillos son lo primero». «Tanto los tapones como los casquillos», asintió el policía. «Es tan sencillo como un bloque de construcción». «Pero...». De repente hizo una pausa. Empezó a mirar del dueño de la casa al ama. Del dueño a la dueña. Christie tragó saliva, nerviosa. ¿Se había dado cuenta de algo? ¿Y qué se les podía haber pasado por alto? Dice que no tiene a Verónica. Archie se estiró. ¿Y esto qué es? Su mano señaló triunfante hacia el garaje. Tony ya había empezado a diseccionar la antigua motocicleta para devolverla a la vida. Pero la vieja moto era demasiado llamativa. Todos los pueblos de los alrededores debían saber quién conducía esta pieza de museo. «¿Esto?», preguntó el dueño de la casa. «Bueno, es una moto». «¿Por qué?». El policía entró sin preguntar, levantó el sillín, donde el creador de la rareza había dispuesto una especie de guantera. Encontró un certificado técnico con el nombre de Verónica escrito en él. Y algunas marcas hechas por su mano. «Ya está», dijo triunfante el policía. «Es su caballo de hierro». «¿Cree que no lo reconoceré?». «No lo reconozco». «Ella me dio la bicicleta», dijo Tony despreocupadamente, bostezando. «Es vieja, no puede manejarla. Y si la quieres, te la daré a un precio justo». «¿Me la darás?». El policía estaba entusiasmado. Llevaba mucho tiempo mirando la moto. Dejó la carpeta sobre el banco de trabajo y empezó a examinar aquella maravilla de maquinaria. Muchas piezas nativas habían sido sustituidas por otras importadas o de fabricación casera. Sin embargo, esto no podía asustarle. Al policía le gustaba jugar con las máquinas. «Ah, ¿qué máquina?». Se relamió y dijo: «Me gustaría ir a pescar en una máquina así. O a buscar setas». «¡Qué maravilla!». Después, el policía empezó a arrancar la moto. Pero, de ninguna manera. Requería todo un ritual con desenroscar y limpiar las bujías, chupar combustible. Tanto Christie como Tony se quedaron literalmente helados, observando esta actividad. De repente: «Tío, ¿estás buscando a mi abuela?». «Y yo sé dónde está la abuela», oyeron todos los presentes en el garaje voz delgada. Max fue completamente olvidado. A pesar del comportamiento, Tony en el corazón de su madre. ¿Y qué si Dios le dio un mal genio? No era fácil para una mujer criar sola a 2 hijos. No se lo desearía ni a un enemigo. Tony también amaba a su mujer, pero de otra manera. Era feliz con ella, y ella le dio un hijo. Pero para su madre el amor es ciego, completamente irracional. Por lo tanto, cuando ella vino a detener a la policía del distrito, se dio cuenta de inmediato, por lo que simplemente no va a dar.
Si tuviera que cometer un crimen por el bien de su madre, lo haría, y todo el mundo lo entendería. Cuando el policía demasiado entusiasta vio la moto, Tony se dio cuenta inmediatamente de que tenía que ofrecérsela. Aunque recorriera 100 kilómetros, se rendiría de todos modos. Y todo iba bien, hasta que Max habló. Debió ver a su abuela escondiéndose. Pensó que era un juego. Fue entonces cuando Tony decidió que un policía no se iría de casa con su madre. Así que deslizó un destornillador eléctrico con una hoja larga y afilada en su manga. Max, será mejor que vayas a jugar con tus juguetes. El cabeza de familia refunfuñó descontento, pero el policía lo interrumpió de inmediato. No tienes por qué hacerlo, dijo Archie. ¿Por qué no me dijo que tenía un hijo tan brillante? Va a contárselo todo al policía. ¿Verdad, muchacho? El policía se incorporó literalmente. Lentamente, con toda solemnidad, se acercó al niño. Le miró a los ojos claros. Le tendió la mano, pero Max no entendió en absoluto aquel gesto de cortesía. Hola, muchacho, dijo Archie. ¿Ves? Ahí está el policía trabajando. Como el tío Anthony. ¿Has leído alguna vez Tío Anthony? No, el chico negó con la cabeza. Tío, ¿qué es un policía? Creía que eras un policía. ¿Cómo Robocop Polly? El inspector de policía se echó a reír. No sabía nada de tal personaje, pero se dio cuenta de que los niños modernos crecen en una realidad completamente distinta. El inspector sacó de su bolsillo una insignia que le habían dado en una reunión ordinaria y se la puso al niño en la camiseta. El niño floreció. Gracias, tío, sonrió Max. Ya ves, ahora tú también tienes una placa, replicó el policía. Bueno, cuéntame. Tony tragó saliva nervioso. Miró a su hijo e hizo algunos movimientos faciales con las cejas y la boca. El policía no pudo verlo porque estaba de espaldas al dueño de la casa. Y si hubiera sabido lo que tenía en la mano, habría desconfiado. Papá, ¿estás enfermo? Preguntó temeroso el niño, observando el rostro de su padre. No, hijo, respondió Tony. Estoy bien. Es que me pregunto, ¿cómo puedes saber dónde está la abuela? ¿Cómo podrías saberlo? El niño se sorprendió. ¿Ya tengo 6 años? ¿No puedo saber esas cosas? Sí, interrumpió el padre del policía del distrito. Los niños a veces saben más que los adultos. Y comparten la información con más gusto. Vamos, dime dónde está tu abuela. Protesto, me gritó Christy. Es un niño y no tienes derecho a interrogarle. No lo estoy interrogando a él, al policía. Se me acercó y me dijo, te diré dónde está la abuela. ¿Verdad, niño? ¿Verdad? El chico estaba contento. Así que habla ya, sonrió el policía. Vamos, hijo, te escuchamos con atención. Se hizo un silencio absoluto en el garaje. El policía miró al niño, anticipando cómo iba a delatar a la mujer. ¿Esa Verónica? Toda la vida quejándose de los demás, y ahora han venido a por ella. Tony sacó con cuidado un destornillador eléctrico y lo sostuvo en la mano con un tope. Lo retiró para poder apuñalar al oficial de la comisaría. Christy vio lo que su marido estaba a punto de hacer y apartó los ojos. Solo Max, por su edad, no vio nada malo. Se estaba divirtiendo. Los adultos y sus juegos. Tomó una bocanada de aire y sonrió. Y mi abuela está en casa, dijo el niño. En su pueblo. Dejó la moto con mi padre y se fue. Ya está. Dijo el policía y estuvo a punto de insultar, pero recordó que aquí había un niño. Y era un hombre con autoridad, casi como el tío Anthony. Tuvo que contenerse. Tony exhaló y colocó con cuidado el destornillador sobre el banco de trabajo. Le temblaban las manos. Vaya cosa, pensó el cabeza de familia. Casi mato a Archie. Christy se levantó con una sonrisa tonta.
En su cabeza ya había escoltado a su marido al asentamiento eterno por agredir a un policía. Lo conseguí, pensó la chica. Ya está, me voy, dijo Archie. Llevas 1 hora tomándome el pelo, uff. Y habéis puesto al chico a ello. No hemos metido a nadie en esto, se justificó Tony. Te he dicho enseguida que se ha ido. Y quédate con la moto. El policía no paraba de maldecir. ¿Me ofreces un trasto como ese? ¿No le da vergüenza, señor? El policía cerró la verja, subió al nive y se marchó. Se hizo un silencio tenso. Tony se apoyó en el banco de trabajo con ambas manos, pensando que casi había acabado con la vida de un inocente. ¿Y por culpa de quién? Por su madre. Cuando el ruido del servicio, nive, se calmó, la puerta de la casa de baños se entreabrió. Primero la suegra metió el ojo en el hueco. Luego abrió un poco más y sacó la mano con un espejo. Como un comando, escrutó el patio. No había nadie. Tony y Christie observaron desconcertados estos extraños movimientos. Finalmente, la puerta se abrió y la mujer se reveló entera. Agachándose hasta el suelo, corrió rápidamente hacia el garaje, cerró la puerta y acarició la cabeza de Max. Vaya, eres una ninja, abuela, dijo el niño con admiración. Le encantaban los juegos de su abuela. ¿Qué nieto más listo tengo?, se rió Verónica. Fui yo quien le animó a salir y a decirlo todo. No se te había ocurrido, ¿verdad? ¿Estúpidos niños? Decidieron esconder a la abuela. Si van a esconderla, tienen que pensar en todo, hasta en el más mínimo detalle. Resultó que ella puso las palabras correctas en la boca de su nieto. Y ella misma envió a su nieto a reunirse con el policía. Mientras seguía ensalzando su táctica y su estrategia, ya había llegado al punto en que la propia Christie quería entregarla a las fuerzas del orden. Solo mi mente estratégica me permitió evitarlo, dijo la suegra, señalando con el dedo a su nuera. Lo siento, cariño, pero tienes el cerebro de una gallina. Las mismas gallinas a las que alimentas con hierba. Si decidimos ocultarlo, tendríamos que haberlo hablado todo, inventar un lenguaje secreto y no solo. Christie tragó aire, ofendida. ¿Qué hace esta mujer? No solo había hecho algo malo. Intenta poner a toda la familia en su contra. Y Max no entiende nada. Mamá, ¿qué estás haciendo?, se indignó Tony. ¿Por qué insultas a Christie? Casi le saco las tripas a Archie por tu culpa. Habrías tenido razón, dijo Verónica, apretando los labios. ¿Por qué quería detenerme? El policía que podría exigirme responsabilidades aún no había madurado. No ha madurado y no madurará. La suegra entró en frenesí y empezó a contar que todas las oficinas del distrito bailaban a su son. Que la autoridad de una mujer es incuestionable y hay que obedecerla. Resultó que Verónica era casi un cardenal gris de todos los pueblos de alrededor. Me voy a la cama, dijo Christie y cogió la mano de Max. Vamos a descansar ahora, pequeño. Te leeré un cuento antes de dormir. Y macarrones con huevos, exigió el hijo. Macarrones y huevos me apetecen mucho, mamá. Juntos salieron por la puerta. Tony pensó en la suerte que tenía de tener una esposa. ¿Cómo mantiene la calma? ¡Qué inculta eres! La suegra estaba indignada. Hasta el final no escuchó cómo hace 10 años resolví el crimen. Pues ya que te ha dejado, hijo, escucha. Y escucha con atención, si me muero, ¿quién te contará historias tan interesantes? Christie se despertó en el heno y se esforzó por estirar la espalda. Había demasiada humedad para dormir en su dormitorio, y la falta de papel pintado no impresionaba. Tony se había ido a dormir a su garaje con la excusa de que, de todos modos, tenía que madrugar. Hoy hace un tiempo estupendo y es hora de recoger pepinos y tomates en los invernaderos. Max sigue durmiendo, dijo Christie en voz alta. Entonces podré hacer las tareas. Recogeré algunos, 5 cajas. Pondré fotos para que la gente las vea. Y necesito poner precio, cuánto vender. Cogiendo cajas de plástico,
La joven se dirigió al huerto. Eran las 6 de la mañana, Max dormiría al menos una hora más. Y con él, si tenía suerte, la odiosa suegra. La habían puesto en la habitación de su hijo a propósito, así sería menos probable que la descubrieran si alguien venía a buscarla. Pero cuando Christie llegó a los invernaderos, se sintió indignada. No se sabía cuántas horas había estado allí su suegra. Durante ese tiempo, la mujer había conseguido recoger una enorme cantidad de pepinos y tomates. Incluso había dado un golpe a los pimientos sagrados, aunque las matas apenas habían empezado a dar pequeños frutos. ¿Qué estás?, preguntó Christie con voz temblorosa por la excitación. ¿Qué haces aquí? ¿Soy vieja e inútil?, preguntó Verónica. Toma, he pensado en ayudarte. Mira, ya he recogido casi toda la cosecha. Ahora se lo pediremos a Vasca, que irá corriendo al pueblo. Traerá tarros y tapas y empezaremos a enrollarlos contigo. ¿No es genial? ¿Estás loco? Mi nuera gritó. No es para nosotros. Es para la venta. Y tienes que quitarlos poco a poco, solo los maduros. Y mira lo que has hecho. ¿Quién lo va a comprar? La mayoría de los pepinos, que tiraba directamente al suelo la suegra, eran pequeñitos, del tamaño de un dedo meñique o índice. Necesitan 2 o 3 días más para madurar. ¿Y los tomates? Los cogió sin separarlos. Verdes, apenas rojos. Los arrancó directamente de las ramas, algunos de ellos dañados. Christie sabía por experiencia que muchos tomates no estaban maduros. No tienes que vender nada, respondió Verónica con calma. ¿Dónde está visto que vendieran las cosechas de su propio huerto? ¿Qué se compra con ese dinero? Un tractor, juguetes, comida. Le contestó Christie. ¿Qué habéis hecho? No vamos a conseguir más clientes. Ya he reservado este lugar por 2 semanas. ¿Qué has hecho, Verónica? La joven miró confusa alrededor del invernadero. No, pasaría al menos una semana, si no 10 días, antes de que los nuevos pepinos estuvieran listos. Inmediatamente corrió al segundo invernadero. Afortunadamente, las omnipresentes manos de la odiosa suegra no habían tenido tiempo de llegar. Pero ya estaba de pie en la entrada, amasándose los dedos. Vete, exigió Christie. Vete antes de que te arrepientas. Este es nuestro pan, ¿no lo entiendes? Mis padres llevan toda la vida cultivando pepinos y tomates. Yo aprendí a plantar plantones antes de poder caminar. No salvaste a tus padres, dijo Verónica, entrando. ¿Los quemaste hasta la muerte? Sí, los quemé. Y ahora quieres matarme a mí también. Y a mi hijito conmigo. Claro que se irá, te sentirás aliviada. Vete, no me molestes. ¿Ves qué humor de trabajo tengo hoy? Y luego haré unos panecillos. Ah. Y si no quieres comértelos, no pasa nada. Los llevaré a mi casa, luego los comeré todo el invierno y trataré a mis vecinos. Oh, así que eso es lo que es, Christie adivinó. Este año fuiste demasiado perezoso para plantar tus propios plantines, así que apuntaste a los nuestros. Es la última vez que te digo que te vayas. No soy responsable de mí mismo. Vete, vete, vete. ¿Y qué me vas a hacer? Dijo la suegra burlona, estirando los labios. ¿Qué? ¿Te quejarás a tu marido? Pues él, para que lo entiendas, de mi parte total y completamente. Y si te portas mal, se lo contaré todo a Max. Que sepa la madre traviesa e insolente que tiene, Cuando sea mayor, no te respetará en absoluto. Voy a por un móvil, respondió tranquilamente la nuera y sacó de verdad un auricular de su bolsillo. Voy a por el teléfono, se burló Verónica. ¿Y qué, le harás una película a este tic-tac tuyo? Vamos, yo. Y llamaré a la policía junto con el fiscal, terminó la presentadora tranquilamente. Se alegró al ver el cambio en la cara de su suegra. Se puso pálida y luego enrojeció.
Durante un rato se limitó a chasquear los labios sin hacer ruido. Luego dio un paso atrás y se secó el sudor de la frente. Miró atentamente a su nuera. «Oh, hace calor aquí en el invernadero», dijo y salió. La mujer empezó a envolverse con una toalla y luego se echó un cubo de agua fría en la cabeza. Christie la siguió fuera, cerró el invernadero superviviente y volvió al que su suegra ya había hecho sus tareas. Empezó a meter en cajas pepinos más o menos grandes y tomates en zumo. Por supuesto, era mucho, pero serviría. Ahora ella mandaba un mensaje a un perista por Bieber y él venía a por ellos. Al menos a qué precio, porque con ayudantes así podríamos irnos al infierno. Christie hizo un gesto con la mano hacia el resto de la pila. «Puedes enrollar esto. Puedes encontrar tarros y tapas en mi armario. Solo ten cuidado de no dañar nada. Si haces alguna reparación en mi cocina o en cualquier otra cosa, llamaré a la policía». «Ya mismo», dijo Verónica, pero se puso a recoger pepinos y tomates. Al cabo de 1 o 2 horas, se restableció el orden en el invernadero. Cuidó las plantas dañadas lo mejor que pudo, puso los pepinos y tomates cosechados en cestas, los roció con agua y los puso a la sombra. Ion, el ballista, envió un mensaje para decir que estaría aquí esta noche, y algunos de los habituales respondieron. No era para tanto. Lo vendería todo y guardaría el dinero. Ahora podríamos comer algo. Christie no había probado una semilla de amapola desde la mañana. Pero cuando la joven entró en la cocina y vio a su suegra encurtiendo verduras, todo en su interior dio un vuelco. En la ciudad, los niños crecen débiles e indefensos. Algunos, incluso a los 16 años, ni siquiera saben hacer la cama o prepararse una comida. Desde el exceso de tiempo libre se dedican a tonterías, fumar vap, grabar vídeos inútiles. Y luego durante mucho tiempo no puede encontrar un lugar en la vida, sufren de depresión y deprimido. En el pueblo es diferente. Aquí un niño debe crecer rápidamente, porque nadie va a pasar mucho tiempo en él. Y Christie hacía tiempo que se había acostumbrado a que Max, a pesar de tener solo 6 años, ya fuera considerado un miembro de pleno derecho de la familia. Le gustaba esa luz en sus ojos cuando observaba a su familia, y cualquier cosa que sus padres estuvieran haciendo, él estaba allí para ayudarles. Plantan patatas, y él está allí, contando con su piececito el lugar del surco donde hay que echar los tubérculos. Hacen albóndigas y el niño ya se ha lavado las manos y pone carne picada en la masa. Para quitar la nieve, Max coge la pala más pequeña y también quita los montones con la pala, pero lo que se le ocurrió a la suegra parecía una sofisticada forma de tortura. Solo Dios sabía cómo el niño no se había quemado todavía. Lentamente, casi sin aliento, Christie se acercó a su hijo. «Eso es, sujeta otro tarro», le ordenó Verónica. «Todavía no está caliente». Le puso al niño 2 gruesos guantes de cocina y le obligó a sostener los tarros sobre el quemador de gas donde hervía el agua. Los guantes estaban secos y podían arder en cualquier momento. «Max», susurró Christie. «Deja el tarro con cuidado sobre la mesa». «¿Para qué es eso, mamá?». El niño se sorprendió. «Déjalo en el suelo», exigió la joven. Max se encogió de hombros, apartó las manos del pitorro de la tetera y puso de verdad el tarro caliente. «Vete a jugar con los coches de momento», pidió Christie con la voz lo más calmada posible. En cuanto el niño salió, agarró a su suegra por la ropa, sin acordarse de la rabia. «¿Qué demonios estás haciendo?», gritó. «¿Quieres privar a tu único nieto de sus manos?». «Basta», Verónica agitó la mano. «Basta, te digo». Sus ojos se oscurecieron. En ese momento la mujer se asustó de verdad. De repente pensó que todos sus temores sobre su nuera eran reales. Y que aquella chica de caderas redondeadas podía estrangularla de verdad. Pero su agarre se debilitó de repente y se oyó un sonido extraño. Llamaron a la puerta y la suegra empezó a buscar un lugar donde esconderse. Enseguida corrió al sótano, pero tenía miedo de bajar por si su nuera la empujaba y lo tapaba. Luego volvió a la cocina, donde iba a esconderse en la alacena. Pero había en ella tantos tarros y cajones que limpiarlos le llevaría nada menos que 20 minutos.
Finalmente, la suegra corrió al cuarto de los niños y se metió debajo de la cama. No te preocupes, dijo Christie después de ver todo aquel movimiento. De que no hay que preocuparse, replicó la suegra desde algún lugar del interior. No es a ti, es a mí a quien busca el fiscal. Soy yo quien me ha traído el papel pintado, replicó la joven sin cuidado y fue al encuentro del invitado. Ayer había compartido su desgracia con María, una antigua ciudadana que había huido al campo. Dijo que estaba haciendo algunos trabajos en la cabaña, pero Christie no ahondó mucho en el tema. Pero María la había animado diciéndole que le quedaban 5 tubos de su papel pintado rosa suave favorito. Tony iba a traer el pegamento esta tarde. Verónica se salpicó las manos al ver el papel pintado. Es un color asqueroso. No te atrevas a poner eso en mi dormitorio. No es para ti, explicó Christie pacientemente. Es para nosotros. La casera se alegró de haber conseguido un papel pintado tan estupendo a un precio ridículo. Solo 5 kilos de pepinos y 2 tomates. María también estaba contenta y dijo que se aseguraría de promocionar sus verduras. Christie pasó el resto del día en el dormitorio, pegando papel pintado y pintando el techo. También enseñó a Max cómo hacerlo. Primero hay que poner un poco de aceite en la pared y luego colocar un trozo, le explicó la joven. ¿A quién estás escuchando?, dijo Verónica por lo bajo. La vida en casa de Christie y Tony volvió poco a poco a una tranquila rutina. La suegra seguía con sus tonterías, pero ahora se veía obligada a actuar teniendo en cuenta el enfado de su nuera. El policía no volvió a aparecer, pero, por si acaso, Verónica dejó de salir de casa a la luz del día. Hoy, mientras Christie trabajaba en el invernadero y contaba a los clientes, Verónica cocinaba sopa de magro. Tal vez lo hiciera a propósito, porque su nuera odiaba ese tipo de sopa. En cuanto la joven entró en la casa, casi se sobresaltó por el violento aroma a col. Entró en la cocina y su suegra estaba sentada con Tony. Es una buena idea, hijo, dijo Verónica, sorbiendo su sopa. Escóndeme aquí, a salvo. Y tú, querido, ya lo sabes, ahora todos los días comerás sopa magra. ¿Por qué? En primer lugar, es muy saludable. ¿Sabes cómo alivian los gases? Y si no la hubieras comido, tus gases no habrían desaparecido. Segundo, es barata. 3, miel. ¿Cariño? Hijo, ¿a dónde va tu esposa? Acaba de entrar en casa. Pero Tony estaba tan acostumbrado a desconectar la mente mientras escuchaba las cavilaciones de su madre que ni siquiera oyó su pregunta. Solo cuando ella la repitió varias veces empezó a comprender el significado de sus palabras. Christie volvió a preguntar. No se sabía a dónde podía haber ido. Tal vez a dar de comer a las gallinas, tal vez a recoger tomates. Ella es la jefa, mamá. No, no lo es, dijo Verónica indignada. Y si quiere levantarse de la mesa, tiene que pedir permiso. O a su marido, o al siguiente de la fila. O sea, a mí. ¡Qué niña más maleducada! Basta, mamá, dijo Tony, y de repente tiró la cuchara sobre la mesa. Basta, estoy harto. ¿Qué clase de motín es este en el bote familiar?, preguntó la suegra y se puso en pie. ¿Así es como te he criado? Mocoso desagradecido, ¿quién le tapa la boca a su propia madre? Verónica aspiró una bocanada de aire para descargar su justa ira, pero de repente oyó los golpes de la puerta. La mujer se precipitó hacia la ventana y se quedó boquiabierta. Aquí, pasen, dijo Christie, dejando entrar en su comisaría a toda una delegación de agentes de la ley. Pasen. Ya lleva mucho tiempo esperándoles, incluso ha preparado sopa navideña. ¿Sopa? Intervino el fiscal del distrito. Sí, está buena. ¿Pero con manteca? Cuaresma. Le molestó la anfitriona. Bueno, no es molestia, se apresuró a tranquilizarle el jefe del departamento de policía. Tengo mi propia manteca. Todos pensaron que estaba ironizando sobre su figura, pero el policía no bromeaba. Sacó de su maletín una manteca salada en una bolsa transparente. El jefe del cuerpo de bomberos local, que seguía a la comitiva,
se rió al observar la frugalidad de su colega. Toda la comitiva se dirigía ya hacia la casa. «Escóndeme, hijo, escóndeme», dijo Verónica horrorizada. «No, mamá», sacudió la cabeza Tony con tristeza. «Este asunto debe resolverse de una vez por todas». Después de una comida copiosa, Sam prefería una siesta o una partida de billar, dependiendo de lo copiosa que fuera la comida. Hoy su comida era casi dietética, un enorme tazón de sopa carcho, hígado de pollo empanado y empanadillas de cebolla. Ahora el fiscal sentía un gran deseo de coger un taco entre las manos y estirarse como es debido. Durante los últimos días, la zona de la madre patria que le había sido confiada había estado tranquila y apacible. Era bueno que esa abuela problemática se hubiera apaciguado un poco. Aunque, al parecer, ¿qué clase de abuela es? No tiene más de 60 años. Todavía le queda mucho por vivir. Pero sin sus constantes regaños, denuncias y apelaciones, las cosas estaban más tranquilas. Ahora la secretaria barría el polvo del paño, que ya había tenido tiempo de empaparse durante el tiempo de inactividad forzosa, y podíamos empezar. El fiscal ya había llamado a su adjunto y al talentoso ayudante de Mickey, que era un pésimo jugador de billar. De hecho, se necesitaba al hombre para perder sistemáticamente. Sam se asomó al despacho solo un segundo e inmediatamente fue recibido por una llamada telefónica. «Maldita sea», dijo el fiscal. «Debería haber llamado en horario de oficina». El problema era que su autoridad no terminaba en ninguna parte. E incluso el horario de trabajo de un fiscal es condicional. Así que, preocupado por si había alguien alto y poderoso al otro lado de la línea, Sam descolgó el teléfono. Oyó la voz de una mujer y sonrió. A veces hay que contestar al teléfono a la hora de comer y obtener algún tipo de recompensa. Verónica parecía estar pegada a la silla. Como en un sueño, observó cómo Christie disponía las sillas a medida que los grandes invitados las ocupaban. Echaron un vistazo a la casa, chasquearon la lengua y alabaron el interior. «Oh, qué bonito», dijo el fiscal. «Todo parece sencillo, pero de buen gusto». «¿Con qué gusto? Y el retrete está justo en la casa, lo cual es muy práctico», añadió el jefe del departamento de policía. «Lo he remodelado hace poco. Y antes de eso. La estufa es buena, bonita», elogió el inspector jefe de bomberos. «Está bien que la hayan encalado. Si no, si pasa algo». Hubo un ligero clamor durante un rato, mientras Christie ponía platos y copas ordenadas en la mesa. La joven sabía que unos invitados de tan alto nivel sin duda querrían beber un chupito. Así que, para no ensuciar, sacó del congelador una botella de buen vodka y la vertió en una jarra. Las paredes se empañaron de inmediato. Luego sacó del frigorífico un corte de carne, que había preparado en secreto a las 6 de la mañana, y lo cubrió con una servilleta. Bebieron uno de cada. Sam gruñó satisfecho, olisqueó un trozo de salchicha y fue a por la bolsa que había traído. La suegra estaba congelada en la silla y no podía ni moverse. El plato de sopa magra que había lavado hacía unos minutos estaba irremediablemente frío. «Verónica. Le pedí al fiscal que te trajera aquí», dijo el fiscal, tosiendo. «Para entregarte un elogio y un valioso regalo en un ambiente solemne». «¿Pero cómo sucede?» «Así es», asintió el jefe del departamento de policía y guiñó un ojo a su suegra. «He enviado a la más experimentada. Así que ella le llevó de las narices. Pensó que queríamos detenerla, ¿te imaginas? Oh, Verónica, ¿qué agente tenemos? Bueno, ¿qué me parece? Si quiere ser recompensada, aparecerá». Y lo hizo, ¿verdad? Así que quieres recompensarme, susurró Verónica en voz baja. Sí, dijo el fiscal con seriedad. Escribes muchos recursos, nos envías declaraciones a menudo, como el cartero. ¿Y aquí, te imaginas? Un disparo muy acertado. Fuimos a comprobar la empresa local y había una docena de terneros que el ingeniero preparó para robar. ¡Qué descarado! ¿Es esta en la que me quejé de que las vacas habían pisoteado toda la hierba?, preguntó Verónica.
¿Y pidió al Estado que les pusiera zapatillas blandas en las patas? Exacto, asintió el jefe del departamento de policía. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Las vacas son animales capaces de pisotearnos. Pero, por lo tanto, hemos cogido al criminal por sorpresa, y por eso te estamos agradecidos, querida. Ajá, añadió el inspector jefe de bomberos. ¿Y con qué las ató? Con mangueras contra incendios. Y hace poco perdimos a 5 de ellos. De todos modos, le aplaudo de pie por su atención. Verónica está manchada. Los distinguidos invitados terminaron su vodka, terminaron las rebanadas, y el fiscal incluso probó los puerros. Pero, al parecer, tan alta cocina no era para él. En cuanto probó una cucharada, cambió inmediatamente de cara. Bueno, es hora de hacer los honores, dijo Sam. Todavía tenemos trabajo que hacer, y el conductor está esperando. Hagamos un trato, Verónica. Si pasa algo, tú llamas primero. No tienes que hacer ninguna apelación. Para ti. La mujer brilló. Por supuesto, lo haré. A mí no, la cortó el fiscal. Al asistente. O a una secretaria. Bueno, si no te lo aclaran, lo haré yo. Bueno, señora, gracias por su hospitalidad. El honor es nuestro. La puerta se cerró, y Tony exhaló. Durante todos esos angustiosos minutos le había preocupado que la delegación fuera al garaje y descubriera que su tractor no estaba registrado en ninguna parte. Pero no lo estaba. ¿Qué esposa más lista le había enviado Dios? Y el vodka y las rodajas ahora el fiscal del distrito le ayudarán sin duda, si pasa algo. Gracias a Dios, se lamentó Verónica, recogiendo sus cosas. Gracias a Dios que ya no soy prisionera de esta casa. ¿Ingrata? Aquí solo me quiere y me respeta Max, solo él. Pero el nieto estaba sentado con el ceño fruncido. Hacía poco que se había enterado de que las chuletas de su abuela también contenían carne, como su padre le había contado cuidadosamente. Pero toda su vida la abuela Vera le había convencido de lo contrario. Me voy, dijo. Que así sea. Si quiero venir a visitarte, te avisaré.